aquella reconocida como oficial. La memoria es una fuente invaluable para esto, pues emana directamente de sus actores, quienes se convierten en interlocutores de la ciencia del pasado. Por eso la invitación a este diálogo con la memoria, el Departamento de Cultura Municipal como antecedente del IMAC. Nuestra invitada es la exdirectora del Departamento de Cultura del 14º Ayuntamiento, Marisa Sánchez, pero el diálogo no será con ella en solitario. Entre nuestros asistentes se encuentran buena parte de sus colaboradores. Lourdes Luis, quien fuera coordinadora académica de la Casa de la Cultura Municipal; Fernando Quirós, coordinador de la Casa de la Cultura Delegacional; Ruth Navarrete, coordinadora de talleres comunitarios; Celia Rosa Vallejo, de vinculación educativa. Un saludo, aunque no fue posible su presencia, pero la mencionamos con mucho gusto, a Celia, por supuesto; Hilda Sánchez, que está en camino, quien fue coordinadora de eventos especiales y de la tradición mexicana. De atención a grupos étnicos, Jesús Mario Rodríguez, quien, bueno, lamentablemente ya descansa en paz, y esperemos que nos acompañe en su representación su hijo, Edgar Rodríguez. Ana Karina Valderrábano, quien fue coordinadora de difusión y nuestra actual subdirectora, nuestra actual subdirectora de promoción y desarrollo cultural de aquí del IMAC. Sandra Ruiz y Pilar Espinosa, de diseño. Y bueno, aprovechamos para saludar a Ángel Benson, quien fue subjefe del departamento. Nos ve y nos escucha en Australia, y bueno, nos acompaña a través de live streaming de nuestra página de Facebook. Saludarlos. Y bueno, ¿quién es Marisa Sánchez? Marisa es artista visual tijuanense. Ella comenzó su carrera en la década de 1980, experimentando con tinta sobre papel y pintura mural. A fines de esa década se formó con Juan Zúñiga, un muralista mexicano, en el primer taller de Bellas Artes de la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Este produjo conocidos artistas de la ciudad como Franco Méndez Calvillo y César Hayashi. Esta experiencia significó una transformación en el trabajo de Marisa, pues adoptó el abstraccionismo como su método de expresión visual. En la década de 1990 buscó expandirla al estudiar la figura humana bajo la dirección de la artista rusa Olia Losina, mientras continuaba su exploración de formas abstractas con Rick Cardwell en el Atheneum School of Arts en La Joya, California. En el 97, su obra Vislumbrar fue seleccionada para la 11ª Bienal del Instituto de Cultura de Baja California. Durante la última década, su trabajo se ha exhibido en ambos lados de la frontera, entre Estados Unidos y México, por supuesto, en exposiciones tanto individuales como colectivas. En su carrera profesional ha ocupado diversos cargos ejecutivos en los sectores público y privado. Como directora de Asuntos Culturales de la ciudad de Tijuana a principios de la década de 1990, fue nombrada enlace mexicano para Insight 94, el primer colectivo de arte e instalación que reunió a artistas de todo el mundo para desarrollar obras de arte en sitios específicos a lo largo de los Estados Unidos y la frontera con México. De 1994 a 2006, coordinó un programa educativo con la Ópera de San Diego que llevó a exponer la ópera a miles de niños de Baja California. Actualmente, Sánchez vive en San Diego, California, donde continúa promoviendo las bellas artes. Continúa exponiendo su obra en Estados Unidos, México y también en Europa. Sin más, cedemos la palabra a Marisa y comentamos que libremente y según consideren prudentes sus colaboradores, por favor, pueden intervenir e interactuar con ella en este diálogo con sus memorias. Y de nueva cuenta, gracias Marisa, gracias compañeros por aceptar la invitación y buenas noches. Muchas gracias. Sí, como no, muchas gracias. Buenas tardes. Más que nada, qué bueno que vinieron, qué gusto verlos. Tenía algunos de ustedes sin verlos más de 20 años, 20 y tantos. Digo 20 para que no se note que las canas están profusas, ¿no? ¿Sí? Bueno, por otro lado, muchas gracias a la doctora Minerva Tapia, directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura, a la licenciada Karina Valderrábano, subdirectora del mismo, y por supuesto Josué Beltrán, él es el director del Archivo Histórico del IMAC. La invitación fue buena para nosotros, es muy interesante para nosotros que nos hayan invitado y poderles contar, ahora sí que nuestra historia. Y cuando me refiero en plural,
es que no se trata de Marisa Sánchez, se trata de un equipo que hizo que todo esto pudiera suceder. Este equipo, tengo algunos de mis colaboradores aquí conmigo y me da mucho gusto reconocerlos y saber de su trabajo. Aquí están viendo ustedes el organigrama de los que colaboraron. Sé que algunos nombres pueden faltar, pero la memoria no me ayudó mucho y ellos incluso estábamos reunidos el lunes pasado tratando de recordar quiénes habían estado, pero espero que no me haya faltado y el que haya faltado, que por favor me lo diga y me lo reclame. Gracias. En 1992, y se oye como hace mucho tiempo, parece que fue ayer, el arquitecto Héctor Osuna me invitó a colaborar como jefa del Departamento de Cultura Municipal del 14º Ayuntamiento. En ese momento se había hecho un análisis previo de los diferentes departamentos del gobierno que a él le entregaban. Y sabíamos que el Departamento de Cultura había sido siempre lo que se llamaba acción cívica y cultural, que no tenía una estructura programática per se, y que veíamos que lo que había eran eventos de la tradición mexicana y por supuesto lo cívico, que ya saben, 20 de noviembre, 24 de febrero, etcétera, todas las celebraciones histórico-cívicas de nuestro país. Bien, entonces la directriz fue clara y objetiva. Voy a leer un poco de lo que escribí, pero yo soy a la antigüita, todo lo escribí a mano, así que discúlpenme, ¿okay? No traigo computadora ni lo demás. La invitación fue directa, objetiva y desde un punto de vista de Héctor Osuna fue filosófica. Pero más que nada me dijo así: ábrete a toda la comunidad, incluyendo todas las delegaciones. En aquel entonces habían solo 6. La premisa, básala en la pirámide demográfica, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba quiere decir que parta de la comunidad y vaya hacia arriba. No estoy hablando de los ciudadanos mismos, sino de los ciudadanos, de los artistas, de todos, pero que fuera de abajo hacia arriba. Y de ahí, ábrete a todas las delegaciones, inclúyelos a todos y haz un programa que abrace a cada uno de ellos desde su punto de vista también de él mismo. Dice, que reúna las características mismas de la comunidad y quiero que sea con compromiso social, incluyente, íntegro, honesto. Desde mi punto de vista personal, yo le comenté, eso es idealismo puro, le dije, y hay veces que los idealistas pues no funcionan en todos los momentos, y me dijo, así, y me hizo saber, como tú eres, como tú lo has hecho siempre, quiero que esté lleno de ese idealismo. Y a partir de ahí tomamos las riendas con esa directriz. Y por otro lado, que el equipo que reuniera las mismas características. Y las características tenían que ser con esas bases filosóficas. Por otro lado, me dice, y si puedes crear un movimiento histórico, hazlo. Y creo que al final el resultado se creó un movimiento histórico que ustedes van a ver. Por otra parte, invité a un grupo. Por un lado, yo vengo de desarrolladores inmobiliarios, mis padres tenían su constructora, el ingeniero civil, mi madre arquitecto. Entonces yo amo a los arquitectos, con todo respeto, y le invité al arquitecto Ángel Benson, invité al arquitecto Fernando Quirós. Benson es urbanista, Fernando Quirós es todo un idealista. Es un amorzote, los dos. Los invité y empezamos a planear. Posteriormente, ellos a su vez invitaron a gente con esa misma intención. Félix ahora es doctor en filosofía y letras, es maestro de universidades. Antonio Vega, todo un promotor cultural. Pierre Maldonado, en comunicación, se graduó en lenguas hispanoamericanas en la UABC, pero con toda una visión interesantísima. Mayo Rodríguez, que se dedicó toda su vida a la atención de grupos étnicos. Isabel Juárez, que le invitamos de promotora y ahora es
eres una doctora, ¿verdad? Ajá, en maestría en sociología. Entonces, pueden ustedes ver estos jóvenes. Aquí está Hilda Sánchez, vente acá enfrente, querida, debes de estar acá con nosotros, vente. Hilda Sánchez, atención, asuntos, ¿cómo se llama? Eventos especiales de la tradición mexicana. Fue invitada y estuvo con nosotros. Sé que aquí están otros nombres, Lourdes Lewis, que no veo que no llegó, la invitamos en la coordinación académica de Casas de la Cultura. Otra directriz muy importante que ustedes deben de saber. En aquel entonces, Acción Cívica y Cultural, que después pasó a ser el Departamento de Cultura Municipal, carecía de infraestructura. Estaban en una pequeña oficina en el ayuntamiento, ¿verdad? Y de ahí trabajaban y hacían todos sus proyectos. Entonces la directriz del arquitecto Osuna fue: descentraliza la Casa de la Cultura, porque siempre había sido manejada por el gobierno del estado. En ese caso siempre había tenido un delegado. Hilda pasó por ahí, también fue delegada del Instituto de Cultura en la Casa de la Cultura. Bien, descentraliza el CREA, porque el CREA tenía en las instalaciones la Policía Judicial y el Tránsito Municipal, pero la demás área de las instalaciones, junto con todo su pequeño lienzo y demás, estaba abandonado. Descentralizamos el Cortijo San José, que se convirtió en nuestra primera casa de cultura delegacional, de acuerdo a los programas que diseñó el arquitecto Fernando Quirós. Por otro lado, las instalaciones del CREA, que es una instalación deportiva, muchos de sus locales estaban vacíos y obsoletos. Ahí metimos talleres culturales también. Bien, entonces empieza enero del 93. ¿Quiénes estuvieron aquí en el 93? Levanten la mano. Ajá. Sí saben y recuerdan que en el 93 las lluvias se acabaron casi a Tijuana. Exactamente. A eso iba. Y empieza a llover, no paraba de llover, era increíble las tormentas. El arquitecto Osuna nos manda a llamar. Teníamos dos personas interesantísimas como jefes. Enrique Pérez Santana, porque no nos acordábamos, ¿se acuerdan? Que fue nuestro director de Desarrollo Social Municipal. Con un gran respeto a Enrique Pérez Santana, creo que ya está retirado. Y el doctor, los dos egresados del Colegio de la Frontera, y el doctor Gonzalo Cabrera. Platicamos, nos dice Gonzalo Cabrera: Marisa, tienes que hacer un estudio de mercado. Y mi carrera es la mercadotecnia. Le dije, sí, maestro, yo voy a hacer un estudio de mercado para saber qué es lo que vamos a hacer. Y seguía lloviendo. El 6 de enero, 7 de enero, nos manda a llamar el presidente municipal. La lluvia había sido terrible. Ellos habían estado charlando con Cabildo. Y en ese momento nos llama y me nombra coordinadora operativa de ayuda a damnificados. A mi equipo, me dice: tu equipo, todos estos jóvenes que están aquí, que en aquel entonces 22, 23 años, ¿cierto? Porque ahorita 23 y 7, 30. Tiene 50. El Félix tenía 23. Sí. Qué lindo, mi gordo, preciosos. Bueno, imagínense, y en ese momento nos nombran, nos pasan a sala de los presidentes, porque estábamos riéndolo, ¿verdad? Hilda, teníamos una mesa así de esas dobladizas, y alrededor trabajábamos todo el día planeando. Bueno, pues ahí vamos. Junto con nuestros dos directores de desarrollo social, nos nombran la punta de lanza de la operación. En ese momento empezamos a planear salvar la ciudad de Tijuana. Los programas que, bueno, en el día se iban todos ellos y todos los que podíamos a salvar gente, se unieron la Defensa Nacional. Llamamos a constructoras. Yo venía del sector privado, había sido directora de playas de Tijuana de 79-89, conocía a los constructores de toda la ciudad. Llamamos a constructoras, nos dieron grúas, camiones de volteo, por acá yo haciendo llamadas y por acá ellos con cuerdas. Hilda llega un día llorando y dice: Marisa, se los estaban llevando, el agua se los estaba llevando. Y todas estas cosas están sucediendo. Pasa el día y en la noche llegábamos a esa mesa de trabajo, enlodados, mojados, etcétera, a planear. ¿Por qué? Porque en marzo, de acuerdo a la ley,
y de acuerdo a los protocolos del ayuntamiento, tú debes de presentar tu programa a Cabildo para que sea aprobado. Ese programa tenía que ser aprobado y tenía que tener un contenido social, por supuesto partiendo de un concepto filosófico, social, con un contenido a qué comunidad y cuántos iba a beneficiar. La comunidad beneficiada, los conceptos de cada uno de los programas, y ahorita cedo el micrófono para que no se convierta en yo-yo, para que cada quien platique un poquito de lo que hicimos, para que tampoco aburrirlos y cansarlos, y a ver si tienen alguna pregunta que hacernos. Mientras todo eso sucedía, planeábamos, ¿por qué? Porque también les decía yo que esto era inédito. Entonces era la primera vez que se iba a presentar ante Cabildo y en donde se iba a pedir un presupuesto y donde se iba a presentar un programa estructurado, o sea, una estructura programática que fuera costeada por programa y que pudiera ser aceptado por Cabildo. Y acuérdense que Cabildo está conformado por todos los partidos políticos, ¿sí? Y entonces sabíamos que esto iba a ser difícil. Me voy a brincar a la autorización y luego regreso un poquito a ciertos comentarios. Debo de decirles que con gusto, en marzo, nuestro programa, que le llamamos la Biblia, que en algún momento lo buscaron las personas del archivo histórico y no lo encontraron, fue aprobado completa y unánimemente y con los dineros. Otro comentario que ustedes no saben y deben de saber, porque para mí es muy importante, de este equipo de jóvenes, de mujeres y hombres, de mujeres valientes, de mujeres con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de darle a la ciudad lo que la ciudad se merecía en ese entonces. Trabajaron desde el 1 de diciembre hasta marzo sin sueldo, 0 sueldo. La única que tenía sueldo era Hilda, que venía del 13º ayuntamiento, y su servidora. Bueno, yo apartaba para ciertos gastos y no por adornarme, repartía lo que podía para el café, los camiones y demás. Benson daba otro poquito también, y de esa manera este grupo y este equipo del que me siento muy orgullosa de formar parte, trabajó sin sueldo todos esos meses y hasta marzo, muertos de la risa como este lunes pasado. Y te acuerdas que andábamos sin zapatos y todos mojados y demás. Entonces, todo mi respeto, muchachos, todo mi respeto, señoras, todo mi cariño, siempre. Respiro. La emoción me embarga. Bien, la realidad fue esa. Entonces, quisiera que me comentaras, Fernando Quirós, cuando se declaró el plan DN3 y cuando le presentaron tú y Ángel Benson al arquitecto Osuna y al presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el proyecto del plano de las zonas afectadas y de todo lo que se hizo en relación con ello, y te damos unos minutos. Bueno, muchas gracias, Marisa, y gracias a todos ustedes. Sí mueve mucho el tapete acordarse de todas estas cosas, porque fueron unos momentos muy duros, yo creo que para todos en Tijuana. Yo creo que todos los que estuvimos en esas fechas sabemos lo difícil que fue. Tuvimos pues tal vez algún familiar, algún amigo que sufrió consecuencias de todo esto que estuvo pasando. Sabemos que hubo gente fallecida, en fin. Y lo interesante es que no fue en zonas marginadas, fue algo que sucedió en toda la ciudad. Aquí el centro, la zona Río, la Cacho, Gabilondo, que estuvo horrible, toda esa zona, toda la zona de Calete, en fin, ¿no? Entonces sí fue una experiencia muy fuerte, muy dolorosa para todos. Pero bueno, dentro de todo esto, algo que puede salvarse como algo interesante es que, como dice Marisa, uno de los propósitos desde que iniciamos con las planeaciones del proyecto era realizar un estudio intenso, un estudio profundo de las condiciones de la ciudad,
sabemos que en ese momento estaba creciendo la ciudad de una manera increíble, se estaban desarrollando colonias, casi todos los días aparecían colonias, en fin, había asentamientos regulares, irregulares, era una Tijuana con una explosión demográfica en ese momento muy intensa. Entonces, incluso los que éramos de aquí de Tijuana de toda la vida, de repente ya habíamos perdido así como la proporción de lo que de todo lo que era la ciudad, porque había zonas que pues estaban apareciendo y no las conocíamos del todo. Entonces uno de los propósitos era eso, hacer un estudio profundo, irnos a todas las colonias, irnos a recorrer prácticamente la ciudad para conocer también las necesidades que pudieran detectarse en el campo de la cultura, las artes, etc. Todo este movimiento que se dio alrededor de las lluvias prácticamente nos trajo ese estudio de mercado a casa, ¿no? Gente de todos lados estaban viniendo, se tuvo que hacer todo un censo para reubicar a las gentes que tuvieron sus zonas dañadas, se tuvo que hacer pues teníamos colas y colas de gente en el palacio y en todos lados, en los albergues, etcétera, que estaban pues reportando los daños que habían sufrido, reportando las condiciones en que estaban sus colonias. Era curioso, a veces parecía increíble, ¿no? Pero veíamos mapas y decían, pues yo vivía aquí, pero mi casa ahora está acá, ¿no? La casa se la había llevado el agua y de repente la casa ya no estaba donde debería estar. Y situaciones que ahorita nos causan un poco de gracia, pero pues en ese momento con toda la tensión y con toda la situación encima era algo difícil, ¿no? Entonces dentro de todo esto yo creo que tuvimos sí un cerebro ahí que yo creo que tanto el maestro Enrique Pérez Santana como Gonzalo Cabrera fueron unos directores fantásticos, increíbles, con una capacidad de síntesis excelente. Y bueno, tanto Ángel Benson como yo nos jalaron y nos pusieron a trabajar en todo lo que era el vaciado de información para poderle dar orden y entender qué era todo lo que se había recibido, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que hubo la oportunidad de presentar esto ante las autoridades. Por supuesto, se necesitaba reconstruir todo lo que se había dañado y pues estamos hablando también que había una situación política ahí un poco también no muy fácil. Estábamos hablando de un gobierno municipal y un gobierno estatal de un partido que eran los primeros que se daban en la República, y bueno, un gobierno federal también con una visión muy diferente, y bueno, hubo que empatar unas cosas y otras. Algo que yo recuerdo que fue muy interesante es que en campo, a pesar de las situaciones de diferencias ideológicas que se podían haber dado, entre paréntesis comento que pues creo que ninguno del equipo era parte del partido que estaba en ese momento, creo que nomás tú, pero los demás habíamos de todos lados, ¿no? Y la mayoría no teníamos partido, la mayoría pues éramos gentes que estábamos involucrados en cultura y teníamos muy poco que ver con cuestiones políticas. Sin embargo, en el campo sí nos topamos con grupos políticos y fue muy interesante la actitud. Sabes que esto está derrumbando nuestra Tijuana, aquí nos vamos a quedar a vivir, aquí vamos a estar nosotros, hay que sacar esto adelante. Entonces los diferentes grupos se empezaron a unir y entre todos creo que se pudo lograr cosas bastante interesantes. Y bueno, la experiencia de haber estado presentando los detalles y los números y decir, bueno, en esta zona está pasando esto y los números dicen esto, fue una experiencia también muy intensa, muy fuerte, porque teníamos todas las dependencias viéndonos y echándonos así todos los ojos, todas las dependencias que tradicionalmente son las que manejan estos datos, y bueno, ¿y qué, perdón? Sí, no nos querían mucho porque pues nosotros éramos de cultura, pues, y ellos eran los ingenieros y los sabios en estas cuestiones. Nos decían los arribistas. Algo así. No, platícanos de Casa de Cultura Delegacional, porque de ahí se lo quiero pasar. Bueno, aprovechando entonces el tema. Una de las grandes experiencias que yo creo que se logran a raíz de esto, y yo creo que de alguna manera esto nos avaló, que podíamos trabajar como equipo y podíamos dar resultados interesantes, fue el hecho de que recuerdo muy bien que se hace un planteamiento al
al gobernador del estado en particular, haciéndole ver la necesidad de que las casas de cultura pasaran a los municipios. Esto es un dato que pocas veces se platica. Casa dependía de ICBC y ICBC está en Mexicali. Entonces aquí había delegaciones, había representantes del instituto, pero pues, bueno, como sabemos, los recursos fuertes estaban prácticamente en Mexicali y de ahí ya se iba repartiendo un poco a las ciudades, ¿no? Los municipios. Entonces, uno de los grandes logros yo creo que fue ese, ¿no? Lograr que casas de cultura pasara al municipio y de rebote, pues todas las casas de cultura del resto del estado pasaron también a los municipios. Y no nada más eso, se vinieron algunos otros inmuebles, en este caso en particular, uno que a mí en particular me encanta, que es el caso del Cortijo San José, que el Cortijo San José era de una familia particular. El gobierno, cuando estaba Roberto de la Madrid, que era charro, lo compra para el gobierno del estado. Sin embargo, se había convertido en rompecabezas el Cortijo, ¿no? En una esquina estaba la delegación, en otro lado estaban los bomberos, en otro lado la judicial, en fin. Lo último que se hacía ahí era funcionar como un espacio cultural, y se logra que lo pasen al municipio también. Tengo entendido que está como comodato hasta ahora, hasta la fecha, tengo entendido que es un comodato, pero finalmente a cargo del municipio. Junto con eso se vino también el CREA, se vino el auditorio, se vinieron algunos espacios, bibliotecas, cosas así. Bueno, este espacio en realidad era un centro comercial, creo que nomás la galería estaba a cargo, ¿no? Como espacio cultural. Entonces todos estos espacios fueron de alguna manera pasados al municipio y en particular al Departamento de Cultura para hacer algo con ellos, ¿no? No había mucho recurso, pero ahí estaban los espacios. Entonces empezaron a hacer actividades. La idea era que el potencial que tenía la Casa de la Cultura, con todos sus maestros de años que tenían ahí echando todas las ganas, con una trayectoria fantástica, pero además generando nuevos maestros. Ahorita puedo decir que hay personas, no sé, como Antonio Escalante, por ejemplo, Susana López, que ya son gentes que ya tienen una trayectoria muy interesante, y junto con ellos un montón de amigos más, Isaac Lobo, hasta Borja lo teníamos por ahí un tiempo y lo interesante es que estas personas, me acuerdo que se iban con nosotros al campo, a las colonias, y andaban en las colonias. Karina nos echó mucho la mano, bueno, Isabel, no se diga, Claudia, Araceli, que por ahí igual a lo mejor al rato llega, mucha gente que se puso la camiseta. Y me acuerdo que armamos unas jornadas muy interesantes en las colonias, colonias que no habían recibido estos beneficios, que de repente veían que llegaban los maestros y les daban clases y se armaban los talleres, etcétera, ¿no? Un dato aquí interesante es que la gente sostenía a los maestros, no había recursos. Entonces lo que lograban nuestros promotores es convencer a la gente de que armaran una vaquita y usualmente había un comité de vecinos, alguna cosa así. Ellos se organizaban para juntar el dinero que era para pagar a los maestros, ¿no? Y así tuvimos maestros, ahora lo decimos un poco en broma, a veces que los encontramos unos y otros, parecíamos guerrilleros, ¿no? Parecía un grupo de guerrilleros que andábamos por toda la ciudad. Pedro López de repente dando talleres en la Asociación Magdalena, aquí en la zona norte, con las señoras sexoservidoras, y de repente dando talleres de poesía, ¿no? Cosas de ese nivel, de ese calibre. En la penitenciaría, esto es fantástico lo que se hizo en la penitenciaría, se nos abrieron las puertas para... me estoy emocionando y me voy a picar y hay tanto material ahí. Nomás déjame decirles lo de la Penny. Se dieron clases de artes plásticas, se dieron clases de teatro, se dieron clases de danza, de música, de literatura. Se sacó un grupo a actuar en la Casa de la Cultura. Al grado que se sacó un grupo de teatro a dar una presentación de teatro en el Seguro Social, en el Teatro del Seguro Social, y
lleno de policías, ¿no? Lleno de El policías, Teatro de la Casa de la Cultura, rodeados de ametralladoras y de patrullas. soldados y con cuanta cosa y se felices montó viendo una la ya obra también, ¿no? Con los internos de la penitenciaría. Fue interesantísimo. Trabajamos con Jorge Duarte, que en paz descanse, y él que era un amante de la cultura y las artes. Fue interesantísimo. Grupos primarios. Félix, es muy importante que les platiquemos de grupos primarios. Vente, filósofo, platícanos un poquito. Quiero que les del concepto filosófico de grupos primarios, porque este trabajo es muy desde la comunidad. Aquí te lo paso. Y aquí tengo a los dos de grupos primarios. Mira, así me gusta. Ok, les dije que tenían 23 años. Sí. A nosotros nos tocaba hacer diferentes tipos de trabajo, ¿no? En los municipios, regresando un poquito atrás con la época de las lluvias, fue muy interesante la participación y el inicio porque en algún momento pues, estábamos haciendo proyectos sobre qué íbamos a trabajar, qué íbamos a hacer, y de repente ya estábamos encargados de los automóviles que tenían que salir, por ejemplo, del ayuntamiento, y nos odiaban, como dice Toño. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pues, tan jóvenes y apenas egresando de la escuela algunos, y éramos los jefes de toda la gente de Cotuco, de toda la gente que eran arquitectos, que tenían muchísima experiencia haciendo labores para el municipio. Sin embargo, nosotros teníamos que firmar, nos dábamos ese lujo de firmarles cuál carro podían utilizar, ¿no? Y cada vez que, fueron muchas de las cosas que tuvimos que hacer, desde andar sacando gente, rescatando, hacer censos y saber qué gente iba a qué albergue, después mover a toda esa gente, llevarla a Valle Verde, que fue la parte que se designó para darles terrenos y ubicación, y todavía ahí era hacer otra especie de censo, y nos tocaba tomarles fotos a las personas, a los padres o madres de familia, madres más que nada, y ya es qué terreno les tocaba, ¿no? Entonces algunos eran familias, no sé, demasiado numerosas, ¿no? Platicábamos el otro día, mujeres de 23 años con 5 hijos, y el más grande tenía 5 o 7 años, ¿no? O sea, y así por ese estilo. Toda esta experiencia nos fue sirviendo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí empezamos ya también a darnos cuenta de qué es lo que íbamos a hacer. No solamente promoción cultural, sino que nos fuimos metiendo poco a poco y llenando de cosas que no conocíamos. ¿Cómo nos sirve la vuelta ya de algunos meses? Pues siempre presentando los proyectos. Bien interesante, ya sí conecto el micrófono, pero nos tocaba después ya, ahora sí, gozar un poquito, ¿no? del esfuerzo que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque ya nos tocaba, así como estábamos algunas veces, pues cuando se hacen conciertos, nosotros éramos los que teníamos que, por parte del municipio, estar ahí presentes. Entonces ya no pagábamos, ¿no? Es como conocimos a muchísimos grupos de rock en su momento, pues eran grandiosos. Pero a ver, Antonio. Hola. Antonio Vega. Pues sí, éramos un equipo lleno de energía y guapetón. Todos jóvenes. Nosotros éramos como la fuerza del brazo, ¿no? De gente muy interesante y muy capaz, con la que fue un orgullo y mucho aprendizaje trabajar como Fernando Quiroz, Marisa. Nos hicieron entender y aprender lo sencillo que era organizar cosas queriendo hacerlas, a diferencia de ella después. Y realmente lo que ella conjuntó, que se juntó de forma muy natural, y es un grupo de gente que tenía gusto por el arte. Nosotros formábamos parte de una clase de pintura a través de Ángel Benson con Marisa, y así fuimos invitados. No era así como un grupo de gente buscando, como le llaman los músicos, el hueso, ¿no? O sea, nos encantaban las artes, promoverlas, éramos dinámicos y con otros ideales de aquellos años, entonces encajamos perfectamente, y para mí fue una experiencia y hasta la fecha me tiene marcado y mal acostumbrado a la eficacia de aquellos tiempos y el poder de creación que teníamos, el aprendizaje con gente con
Tizoc, su hermano Teca de Tijuana, ¿no? Nos tocó gente de parte de ese equipo, Héctor Jiménez, que ahorita está actuando en México, el de Nacho Libre, Julieta Venegas, llevarla en su piano con Edward Coward, que ahorita es actor, al Río Rita. Era un show cómico, mágico, musical todos los días, ¿no? Y pues muy divertido principalmente. Y surrealista. De repente traíamos en la pandemia a los 3 Reyes Magos, volteabas y tenías ahí todo un equipo de gente extraña llevándola a presentarse, a hacer shows. A la Penny entrábamos a dar talleres, a apoyarlos. Nosotros nos encargábamos de que los planes que estos señores organizaban, pues hacer todo lo posible para llevarlos a cabo, ¿no? Y decir y buscar a los artistas, llevarlos, traerlos. De los proyectos que fuimos llevando, por ejemplo, fue reproducir de alguna manera el club de cine que estaba en la UABC, pero ya por nuestra cuenta pues fuimos ahora sí que en algún momento Tizoc y yo hicimos en el Lázaro también ese mismo club de cine con películas allí grabadas, ¿no? en VHS o en beta, y copias mal hechas. Pues esta misma técnica lo usábamos y íbamos a las colonias. ¿Y cómo le hacíamos? Poníamos una sábana gigante colgada de en una pared o entre 2 árboles y ahí proyectábamos. Y era cosa demasiado rudimentaria. Lo importante es que, y lo interesante es que eran lugares donde la gente no conocía de cine, no conocía nada de eso. Y lo mismo, todo el mundo llegaba con sus sillitas y se ponían, porque hacían que un miércoles o un martes a las 7 de la tarde empezara el cinito. Y lo mismo poníamos que Pinocho, que lo odiaba ya, porque a veces era repetir con la película de Pinocho, ya hasta la soñaba, ¿no? Pero también poníamos otro tipo de películas interesantes. Aquí lo sabe era como de repente, llegábamos y al rato ya estaban el burrito, los puestos de burritos y de tamales y un montón de cosas que iban la misma gente sacando. Y se convertía aquello en una verbena, ¿no? ¿Pretexto de qué? De que nos íbamos a juntar para poner una película. Parte de eso, pues sí, después ya se hicieron, y gracias a todo esto, pues ya ha crecido tanto que ahora ya son programáticos, ¿no? Este tipo de eventos. Ya es curioso que no existan. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya la misma gente ya a la vuelta de 1 o 2 generaciones pues ya se fue acostumbrando. Mucho, sí, y eso es a donde voy. Mucho de lo que hizo Tizoc pues fue trabajar esos talleres de poesía que hacíamos a veces, pero a él le tocó de una manera más intensa, ahora sí ya en otros espacios. Oh, qué gusto recordar que de muchas cosas que incluso fueron tantas que ya uno ni se acuerda, ¿no? Y maravillosas todas. Fue una época muy romántica en muchos sentidos, ¿no? Ese romanticismo de ir, a mí se me queda mucho eso de el cineclub en sábanas y en pantallas improvisadas y los niños trayéndose sus cubetas para sentarse. Era realmente romántico y ahorita que lo estoy viendo así en retrospectiva, se presta hasta para otra película, ¿no? Un cortometraje por el estilo. Eso y la experiencia de lo que entonces era el pueblito, pues fue muy fuerte porque en paz descanse, Jorge Duarte apoyó mucho ese proyecto. Yo creo que fue, en ese entonces a lo mejor ni dimensionaba yo lo que estábamos haciendo. Para nosotros, ¿qué es el pueblito? Explícales. Bueno, para la gente que no sepa, que no es de Tijuana o no le tocó, el pueblito en ese entonces se le llamaba coloquialmente a la penitenciaría. Que ahorita pues ya no está en esa dirección. Antes era muy conocida por el pueblito porque incluso adentro había restaurancitos y cosas así, ¿no? Lo que le llamaban racas, unas de lujo y otras no. Había incluso escenarios surrealistas. Esto lo voy a mencionar. Era un pueblito. Esto se lo voy a mencionar porque fue algo de lo que se me hizo a nivel artístico fuerte de vivir. Aparte de las experiencias rudas de que los talleres de expresión escénica o corporal o teatral, nunca llegó a ser meramente teatral como lo que entendemos por teatral. Eran abstractos porque a veces los mismos actores o las actrices no llegaban por las mismas dificultades, ¿no? De estar para abajo, ¿no? o arañados o golpeados o en dificultades diversas, ¿no? Pero en ese entonces yo me acuerdo que había unas racas, pues sí, de lujo. Se entraba a esas racas
y parecía una casa, ¿no? Y en ese entonces yo estaba gestionando poder hacer alguna especie de mini documental o algún cortometraje que nos prestara, que nos pudiera ilustrar un poquito más esta dinámica, surrealista hasta cierto punto. Total que dentro de esa arranque que parecía un departamento de lujo, había una mesa bien puesta, había mesero, Que había quede claro que una raca es una celda una celda. Bueno, de prisioneros. llegué a gestionar hasta cierto punto la posibilidad de poder esto. No se logró al final por las circunstancias que habían tan difíciles, típicas de una cárcel. Y pues bueno, a la muerte del señor Duarte, pues ya fue imposible seguir esta gestión, pero haber tenido la oportunidad de llevar al Teatro del Seguro Social al grupo de teatro, que eran los presos en ese entonces, independientemente de las razones por las que hubieran estado encerrados, en esta dinámica de recuperar a estas personas en su proceso de pagar su pena legal, pues había un ejercicio de nuestra parte fuerte, ¿no? Y en ese acompañamiento pues había esta parte artística en donde pudieron presentarse en una presentación más que parecía performance que obra de teatro, donde había más policías que actores, ¿no? Entonces fue parte de esa experiencia fuerte, intensa, y bueno, y algunas otras que tienen que ver con el cineclub y lo de poesía. Luego quiero que hable Guidas, por favor, para que no se nos aburran. Sí. Algo que sí, que no quería que se me olvidara es, cuando llegamos nosotros a trabajar como grupo invitado, era un lugar donde cultura y arte eran lo que sucede ahorita los domingos en la Plaza Santa Cecilia, básicamente. O sea, y a partir de nosotros es un grupo que llegó como buscando otras cosas, no como buscando reconocimiento, sino con el gusto natural por otro tipo de manifestaciones, performance, literatura, cine. Y pues se encajó y empezó, a partir de esa administración es donde como que se empieza a dar cabida a artistas conceptuales, contemporáneos, insights, se empieza a hablar de cineclubes, de escuelas de cine. Y lo chistoso es que saliendo ahí en los años, cosas que hicimos durante esos años, luego me topo con otra gente que les llama otra vez primera vez y van a ser primera vez. Y sí puede ser primera vez, pero para ellos hay muchas cosas que ya se hicieron y que pues, no sé, nada más quería que no se quedaran como perdidas o olvidadas, pero en este grupo que se formó fue donde se empezó a hablar de lo que ahorita ya se conoce normalmente como lo que abarca el Departamento de Arte y Cultura, ¿no? Bien. Hilda, ¿quisieras platicarnos sobre tu coordinación? Si eres tan amable. Y luego de ahí, tú y tu mamá, a lo mejor me platican un poquito de Grupo Z. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Sí, buenas noches. Hilda Sánchez. Un gusto saludarlos a todos los que conozco, reconozco y me conocen. Gracias por estar aquí el día de hoy. Pues sí, son muchas las experiencias que tenemos por ahí desde los años 70. En el año 1970 puedo decir que estoy involucrada en el movimiento cultural de la ciudad de Tijuana. Y todavía ando aquí, ¿no? Bueno, eso ya es algo que hay que reconocer. La duración, que no me haya muerto hasta la fecha. Pero bueno, sí, tuve el gusto de conocer a este equipo que presidía aquí el 14º ayuntamiento de la ciudad de Tijuana. Durante el 13º, pues fui invitada después de abandonar el ICBC como delegada, al cual renuncié por cuestiones que, bueno, salieron publicadas. Y luego me incorporé al 13º Ayuntamiento de Tijuana. Ahí pues todavía no existía el Departamento de Cultura, eran nada más actividades culturales, así se llamaba, que dependía de la dirección de lo que es ahora Desarrollo Social, que en ese momento se empezaba a estructurar no, en el 13º, y luego continuó en el 14º, y luego en el 14º se creó pues el Departamento de Cultura. La planeación pues estuvo a cargo de Maritza, de cómo estructurar ese departamento porque no existía. Pues fue como un mes de planeación,
un mes en el que estuvimos muy atareados en planeando cómo estructurar ese departamento, qué programas debían existir. Y bueno, se concretó más bien de que con todas las aportaciones de todos los nuevos integrantes de este departamento, fueron como 9 programas, ¿verdad? Una cosa así, no recuerdo muy bien, pero ahí está en los documentos. Uno de ellos fuera el que se me asignó a mí, que era una coordinación, y por eso no los pagaban, porque como no existía, pues había que estructurar, y entonces que lo aprobara el cabildo, esas nuevas coordinaciones que nunca existían antes. Entonces todo eso lleva un proceso muy largo dentro de la administración pública, y obviamente pues hasta el mes de marzo pues apenas recibieron la primera paga. Ese fue realmente el motivo, pero bueno, dentro de toda esta planeación, el de la coordinación que me tocó a mí, fue la de eventos especiales y de la tradición mexicana. Sí, porque bueno, pues era una cosa que ya venía haciendo desde hace muchos años, y entonces esos eventos especiales se concretaron en varios de ellos. Uno era pues celebrar las fechas, ¿no? Como el 16 de septiembre, organizar las fiestas patrias aquí en el patio central, en el patio de Palacio Municipal, en la explanada. Y a mí me tocaba pues hacer la coordinación operativa de las fiestas patrias que se celebraban ahí en Palacio, y entonces coordinar los diferentes departamentos para que pues salieran muy bien la vendimia de comida, y además el programa artístico, que era la parte central, el grito, la ceremonia del grito de independencia, coordinarme con los respectivos departamentos, y esa era pues cada año. Luego otra de las actividades pues era la celebración de las fiestas de la Revolución Mexicana, que hacíamos festividades con grupos artísticos en donde se presentaban regularmente en el Teatro de la Casa de la Cultura, y ahí hacíamos como un festival de grupos folclóricos, de poesía, de cosas así de la Revolución Mexicana. Y otra de las fechas a celebrar pues eran las fiestas decembrinas, donde pues organizábamos eventos en los cuales participaran grupos vocales, con villancicos, hacíamos concursos de nacimientos, concursos de piñatas, y hacíamos la ceremonia de premiación en el Palacio Municipal, en el patio central, en donde departíamos pues con bocadillos no propios de la ocasión. ¿Y lo hiciste tu concurso de altar de muertos? Sí, también sí, el Día de Muertos, que no falte. Bueno, es otra fecha muy importante para nuestra tradición mexicana. Entonces hacíamos concursos de altares, en donde nosotros también poníamos un altar de muertos, ahí en el patio central de Palacio Municipal, un altar monumental, le decíamos, que creo que todavía se lleva a cabo. Y pues esa era hacíamos también la ceremonia de premiación, siempre acompañada de bocadillos, ¿no? Eso que no faltara. Y si no teníamos que y también, bueno, en enero, pues a los niños, ¿no? Les importaba mucho el día de los Reyes Magos. Hacíamos no convocatorias en esa ocasión, sino que convocábamos más bien a las empresas locales que nos aportaran juguetes para ese día, regalar juguetes a los niños. Y también convocábamos a las panaderías, que nos costaba a veces trabajo, pero las convencíamos de alguna manera a que nos regalaran pues la rosca de Reyes para repartirla ese día a todos los participantes de la festividad. Y regularmente pues lo hacíamos en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Y otra de las fechas, pues sí, más, bueno, el aniversario de la ciudad. Regularmente nos coordinábamos
con organizaciones de la sociedad civil que están todavía activas en la ciudad de Tijuana. Por ejemplo, Ricardo Fish, que desde los años 80 creo que está involucrado en esto, celebra continuamente en el Parque Teniente Miguel Guerrero, y ahí nos coordinábamos, lo apoyábamos para que esta celebración luciera, y aportábamos el programa artístico, en fin, varias cosas aportaba el ayuntamiento a través de nuestra coordinación, y así se llevaba a cabo pues las mañanitas a Tijuana. Y otra de las cuestiones es de que afortunadamente, bueno, presentamos un proyecto a nuestra jefa, que afortunadamente pues tuvo a bien apoyarla, y consistía pues en un encuentro delegacional. Esto era de que las delegaciones municipales pues habíamos detectado a través de los talleres comunitarios a mucha gente con gran talento. Este talento lo queríamos que se divulgara, que se diera a conocer, y entonces con ese proyecto se supone que pues bueno, la idea era de que una delegación viera qué era lo que mejor tenía en su delegación, cuáles eran esos talentos, y los pudiera llevar a otra delegación. Esa delegación lo recibía y aportaba, pues bueno, se encargaba de que tuvieran gente, hacía la difusión, y ahí pues bueno, se lograba ver qué tenía la otra delegación. Entonces era un encuentro que también competitivo, en el que cada quien quería la mejor aportación, la mejor representación de su delegación, y el programa consistía no solamente en un programa artístico, sino también personas que narraban, eran narradores pues orales, de que narraban la historia de su propia delegación, de su propia colonia. Desde que yo llegué a Tijuana, pues la colonia se creó de esta manera, que sabía cómo se había creado esa delegación, lo exponía en esos encuentros. Otra de las cosas que nos ocupábamos pues era la Feria del Libro. A nosotros nos tocaba la coordinación operativa de cada una de las ferias del libro, porque el programa literario se encargaba otra coordinación que estaba a cargo de Gilberto Zúñiga. Gilberto Zúñiga básicamente era el coordinador. Porque luego Félix se fue ahí. Ándale. Eso quería que me hablara bien. Sí, entonces la parte de ese programa, pues bueno, creo que era básicamente lo que nosotros aportábamos en ese momento. Y iba a hablar de otra cosa que ya se me fue, pero si me acuerdo, pues ahí te lo digo luego. Muchas gracias, Isa. Quisiera pasar porque primero se inició lo que le llamamos el calendario, pudieras poner el calendario, pero nació de una manera rudimentaria. Y quisiera que nos hablara de eso Pierre Maldonado, porque después ya con salarios y ya en Casa de la Cultura, que teníamos infraestructura, ya invitamos a Karina Valderrábano para que lo llevara a cabo ya más formal. ¿Nos platicas de ese episodio? Y me gustaría que hablaras, ayer me moría de la risa el lunes cuando decías que hablabas por radio y que le decías a quién lo que le decías. A ver, primero el calendario. Bueno, creo que va todo ligado, ¿no? Sí. Todo empezó en realidad con las lluvias. De hecho, el calendario es un producto de las lluvias. Y surge de una manera muy curiosa. A partir de que estuvimos nosotros haciendo todo este proceso de ayudar a la gente y demás, hubo una etapa en la que se le estaban ya repartiendo recursos, seleccionando a la gente que iba a tener como una remuneración, ¿no? Y en ese momento empezó a llegar gente al ayuntamiento afectada y hacía filas todos los días y estaban ahí esperando a ser atendidos para recibir su apoyo y demás. Entonces me acuerdo muy bien de una señora mayor que tenía cerca de 80 años. A mí me tocaba recibir a esas personas y darles cierto proceso. Y pues la señora pues estaba ya muy grande, entonces la pasamos y la sentamos fuera de la fila. Y ahí estaba la señora platicando y platicando, ¿no? Entonces estaba platicando conmigo y me decía, es que debería de haber un calendario en donde salgan todos los eventos que hay en la ciudad, ¿no? O sea, debería haber eso. Yo dije, pues sí, sería muy interesante, porque finalmente la verdad es que una vez que pasó toda esta urgencia de las lluvias, todo este proceso,
todo fue de ser algo con mucho movimiento, se volvió algo muy monótono, ¿no? Porque había que dar mucho seguimiento, eran cuestiones que hacías todos los días durante muchas horas, estar gestionando pues todo este proceso administrativo para poder conciliar estos apoyos. Entonces, en ese tiempo dije, bueno, pues creo que tengo un poquito de tiempo adicional y yo me di a la tarea de comenzar a buscar, hablarle a las diferentes instancias, que no recuerdo cuáles eran, incluso Casa de la Cultura, bueno, no nos pertenecía y demás, para ver qué eventos tenían. Entonces, no había recursos, básicamente con una fotocopiadora y una máquina de escribir, porque pues no había computadora, pues transcribíamos esto, hacíamos un montaje y pues llegábamos ya con un original mecánico prácticamente y sin dinero. Entonces la administradora, creo que era Marisela, un día se apiadó de mí y dijo, yo te voy a dar para que tengas 500 fotocopias. Y así empezó con 500 fotocopias. Y al paso del tiempo se convirtió en un hábito y cada 2 semanas estábamos sacando este panfleto con fotocopias y fotocopias. Y finalmente, después de todo este proceso, se llegó a convertir en esto. Una vez que el Departamento de Cultura salió ya adelante con todos sus programas, y fue uno de los antecedentes muy importantes porque conciliaba toda la información de los eventos culturales en Tijuana. Y surge básicamente porque, gracias a esta señora de 80 años, que vio una necesidad que pues, para ella era importante, y como para ella, para muchas otras personas, y a raíz de eso pues, se comenzó a ver este tipo de publicaciones ya como algo normal en todas las instancias. Claro, es lógico, ¿no? Tenía que hacer, pero así fue como surgió el calendario. Platícanos de las 3 instancias de que se andaban ahogando. Quiero que ellos oigan. Bueno, una vez fue que cruzamos sobre el Boulevard Aguacaliente, ¿te acuerdas de este puente que se cae? Íbamos el arquitecto Ponce de León y yo en un bochito. Ya habían pasado las lluvias, esto fue, bueno, ya había pasado la parte fuerte, pero pues todo estaba muy débil, entonces básicamente cruzamos el puente, fuimos a apoyar a una casa, a algún lugar donde había un refugio improvisado, y pues regresando ya no había por dónde regresarte, ¿no? Porque el puente, eso había desaparecido. Y en otras muchas ocasiones, eso era como muy común, de pronto ya era como normal, pero la primera vez que nos sucedió creo que teníamos comunicación por radio por alguna razón, y Félix estaba justo del otro lado, y solo me escuchaba gritar. ¿Qué me escuchaste gritar, Félix? Ya no hay camino, estoy llorando ahí. Pero la primera vez sí fue definitivamente impactante, sí sentías pánico, sobre todo porque creo que esa vez traíamos un vehículo... Histeria. Sí. La histeria, ¿no? La ventaja es que los bochos flotan. Entonces, ya no la sabíamos. Había un charcote, tenías que agarrar vuelo y vete. Sabes que se va a desviar poquito, ¿no? Según pueda la corriente, pero nomás lo cruzas y ya lo hiciste, ¿no? Y ya sigues adelante, ¿no? Y como esas, pues no sé. Yo deberías buscarme el radiador al bocho. Bueno, suele suceder. A mí no, pero suele suceder. Isabel. Bueno, es que hay que irse mujeres y hombres, porque ahorita estamos en la etapa del Me Too, ¿verdad? ¿Qué experiencia si eres tan amable? Bueno, Isabel Juárez. pues yo me incorporo al Departamento de Cultura ya pasando las lluvias. Yo estaba haciendo mi servicio social en el área de promoción social y capacitaba lo que son los comités de vecinos. Y en base a eso, pues ya sabía la estructura con los departamentos de bienestar social de cada una de las delegaciones, y conocías a la gente, conocías a los funcionarios que estaban a cargo, y pues nos hicieron la invitación. El arquitecto Fernando fue mi primer jefe, y él era el que nos coordinaba. Ya como lo había mencionado Marisa, eran 6 delegaciones, incluida Rosarito, y en ese momento pues yo me encargaba del área de la presa. Abelardo L. Rodríguez, estaba a cargo el delegado Antonio Morales, que él estaba ahí, y para mí pues fue una experiencia muy enriquecedora, porque como dices, para tú poder programar y conocer
qué es lo que quiere la comunidad en cuestión cultural, pues tienes que meterte y convivir con ellos. Recuerdo que andaba en Camino Verde, en todo lo que es el Vaso de la Presa, en el Poblado, en diferentes áreas. Y había muchos maestros que se encontraban en las mismas comunidades y como ya lo había mencionado Fernando, pues la misma comunidad se encargaba de pagar a los maestros. Entonces uno como promotor pues tenías también que hacer tus volantitos, así como Pierre lo menciona. A veces teníamos carro, a veces no, por la misma demanda y actividades que teníamos. A veces yo recuerdo que nos íbamos en los taxis, en las calafias, a los eventos, a promover, y como uno se daba a entender, ¿no? Y tenías que hacer alianzas también con otras instituciones. En este caso a mí me tocó con el Instituto de Cultura estar llevando lo que es el cine en tu colonia, con Luis Calvillo y Rodolfo Higuera, que excelentes promotores, y nos ayudaban bastante en ese aspecto. Abríamos talleres de corte confección, española, danza. Las casas de cultura delegacionales se hacían en las casas, literalmente en los patios de la gente, de los vecinos, y ahí con mesas, sillas, entre todos armábamos esos talleres. Y el resultado, como ya lo mencionó Hilda, lo presentamos con ese intercambio cultural que hacíamos con las demás delegaciones, ¿no? Incluso me tocó también llevar en Camino Verde. No había, en aquel entonces no estaba pavimentado, no es lo que ahorita está, ¿verdad? Todo era muy, muy rústico, y recuerdo que a veces teníamos que subir las laderas y demás, y un día me tocó llevar a alguien de la orquesta para presentar Pedro y el Lobo. Tuve que buscar una iglesia porque era la única que tenía el piano para que esta persona pudiera tocar y presentar el video. Íbamos cargando el cañón, o sea, todo, me acuerdo que ¿cómo se llama? La videocasetera en ese entonces. Ajá, todo eso nosotros teníamos que ir cargando, ¿no? Y a mí en lo personal, pues, este trabajo, esta experiencia enriquecedora, pues, de mis compañeros, de mi jefa, cuando tú ves que tu jefa le está echando ganas y va, pues te motiva, te impulsa, y eres joven y todo el idealismo, ¿no? Y quieres cambiar el mundo y quieres hacer muchas cosas, todavía, ¿verdad? Pero en esa época era muy contagiante, ¿no? O sea, de todos trabajábamos súper bien, hacíamos muy, muy buen equipo, súper entrones, o sea, todos. Y yo creo que esa experiencia, pues, a mí en lo personal ha marcado mucho en mi vida, y pues quien me conoce, pues que he estado en diferentes áreas, siempre lo llevo conmigo y aplico esta experiencia, esta gran experiencia comunitaria hacia lo demás, ¿no? Hacia Tijuana, sobre todo, pues que me ha tocado ver durante estos años. Yo, mi primer carrera fue psicología. En ese entonces, cuando estaba en el departamento, pues ya estaba en el tercer año de la carrera.